Con el texto de esta mañana, el énfasis, el lema que le pusimos al retiro de este verano, retiro de familias, es Jesús en casa. Jesús en casa, así sencillito. Es el lema de este retiro que hacemos en la Villa Bautista, ya en Villa Giardino, en Córdoba, en TEA. Necesitamos a Jesús en casa. Acá estamos en el templo. Decimos, ¿no?, que vamos a la iglesia, ya sabemos, ¿no?, que somos iglesia, que no es que vamos a la iglesia, sino que somos iglesia. Pero acá cuando nos reunimos como congregación es como fácil hablar de Jesús o pensar en Jesús o ser conscientes de la presencia de Jesús. Creo que uno de los desafíos más grandes desde el punto de vista espiritual, del compromiso espiritual, es comprender la necesidad que tenemos de que Jesús esté en casa. Es como que muchas veces a Jesús lo limitamos a los espacios religiosos, entendiendo como un templo evangélico. Bueno, es obvio que ahí va a estar Jesús, o que ahí vamos a hablar de Jesús, o que ahí no le pasa, como que somos todos muy amables, somos todos muy buenos. Los domingos es hermoso, es como dice, ay, el cielo debe ser así, somos todos buenos, nos saludamos, nos abrazamos, nos preguntamos cómo andamos. Porque esta cosa que es lindo, es bueno poder compartir este espacio en donde el Señor está con nosotros. Pero creo que uno de los grandes desafíos en la vida cristiana es que Jesús sea parte de nuestra casa. Así que yo voy a hablar en esta mañana de tu casa y de mi casa. Y tal vez la pregunta que nos va a acompañar es, ¿y por casa cómo andamos? ¿No dijiste alguna vez esa pregunta? Qué linda pregunta, esa pregunta que intenta desacreditar al otro. ¿Vieron? Cuando alguien está diciendo algo que creemos que no tiene autoridad, lo que le decimos es, ¿y por casa cómo andamos? ¿No? Es una pregunta que tiene como fin desacreditar lo que el otro está diciendo, o tal vez llamarlo a la reflexión. Suelen ser a veces personas que, no sé, que critican a otros, entonces le decimos, ¿y por casa cómo andamos? ¿No? O para decirle, marcarle a alguien que está diciendo algo que no practica. Este tema de la casa, de nuestras casas, es un tema importante en la vida de la iglesia y en la vida espiritual. Porque creo yo que uno de los tropiezos más grandes en el Evangelio, uno de los tropiezos más grandes del Evangelio, es la falta de integridad. Hace unos meses atrás, en una iglesia ahí de Capital, me invitaron a predicar. Era una reunión que la tenían a cargo los jóvenes de la iglesia. Ellos organizaban la reunión ese domingo. Y me invitaron a predicar y me dijeron un tema que querían que predicara. Y me pidieron que predicara sobre la integridad. Que me llamó la atención que sea un pedido de jóvenes, de adolescentes y de jóvenes. Porque, a ver, uno ya sabe más o menos, si es un grupo de jóvenes, más o menos el top 5, digamos, de los temas que piden los jóvenes. Más o menos ya lo sabes, ¿no? Noviazgo, compromiso, santidad, entendiéndose como casi como un sinónimo de sexualidad. Hay como 4 o 5 temas que están en el top 5 de las predicaciones. Pero me llamó la atención que me invitaran a predicar sobre la integridad. Me gustó. Me pareció un desafío muy interesante. Que los jóvenes tuvieran ese deseo de que en la congregación se hablara de integridad. La falta de integridad, la falta de coherencia, es uno de los tropiezos más grandes del Evangelio. A veces nos matamos como iglesia para poder alcanzar a otras personas, para poder evangelizar, para poder hacer discípulos. Ahora, no hay campaña de evangelización que pueda luchar contra nuestra falta de coherencia cristiana. Uno puede invertir miles y miles y miles de pesos en alguna actividad, en alguna campaña, en algún, no sé, algo, y con una falta de integridad de parte nuestra, como congregación, como hermanos, podemos llevar atrás todo eso, ¿no? Y entonces, en nuestras congregaciones, no en esta, por supuesto que no, me estoy refiriendo a otras, a la mía, muchas veces tenemos esa dicotomía entre lo que es la vida cristiana y la vida regular, la vida normal, el lunes a viernes. Y tenemos en las congregaciones familias que tienen rencores de años, resentimientos de años, unas raíces de amargura que tienen décadas
y que no se puede superar. Tenemos en las iglesias críticas, murmuraciones, ¿no? Tenemos en nuestras familias faltas de perdón, tenemos situaciones de violencia, situaciones de maltrato, engaños, mentiras. Y uno puede decir, se puede preguntar, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que nosotros, que somos cristianos, lamentablemente hemos fallado en el discipulado? Hemos fallado en la manera en la que hemos entendido qué es ser discípulo. Que ser discípulo no es completar un curso o memorizar un versículo o responder un examen correctamente, un examen de doctrina, sino que ser discípulo implica un compromiso de vida en general, que incluye no solamente lo que hacemos el domingo, el sábado o en las actividades llamadas, entre comillas, religiosas, sino lo que hacemos cotidianamente, empezando por nuestra casa. Dice un versículo muy conocido del libro de Apocalipsis, usted tiene ahí la Biblia abierta en Marcos, téngala, no es que me olvidé, ya lo vamos a leer el texto. Hay un versículo de Apocalipsis muy conocido, capítulo 3, en donde Jesús le dice a una iglesia, he aquí, yo estoy a la puerta, ¿se acuerdan del texto? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es un versículo hermoso, que muchísimas veces usamos para evangelizar, ¿no? Y lo compartimos con personas que no conocen al Señor. Abrí la puerta de tu vida al Señor, ¿no? Abrí la puerta de tu corazón, el Señor está llamando, no te va a forzar. Lo usamos muchas veces y es un texto hermoso para evangelizar. Ahora, curiosamente, es un versículo en el que quien habla es Jesús, que aparece en el libro de Apocalipsis, pero está dirigido a una congregación. Es un versículo que aparece en un mensaje a una iglesia. Es una iglesia que dejó afuera a Jesús. ¿Entienden, no? La incoherencia del asunto. En el que Jesús está golpeando la puerta, dije, che, entraron todos, pero me dejaron afuera a mí. Alguien puede decir, yo soy cristiano, mi familia viene a la iglesia desde hace mucho. Ahora, eso no es garantía de que Jesús sea quien gobierna en nuestra casa. Yo puedo haber dejado a Jesús afuera de mi casa, afuera de mi familia. Así que, tomando ese texto de Apocalipsis 3, hay un llamado a una iglesia, a una casa que había dejado afuera a Jesús. Y cuando dejamos afuera a Jesús de nuestra casa y solamente lo incluimos en nuestras actividades religiosas, empezamos a vivir una doble vida. Empezamos a vivir una cuestión medio rara, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos a Jesús afuera de nuestra casa? ¿Qué es lo que pasa cuando lo invitamos a pasar a nuestra casa? Y yo quiero preguntarte en esta mañana si vos y yo estamos dispuestos a que Jesús sea el nuevo huésped de nuestra casa. Que Él verdaderamente venga a vivir en nuestra casa. Y ahora sí, te propongo que podamos leer el texto de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 31. ¿Lo tiene en su Biblia? ¿Sí? ¿Me acompaña? Marcos, capítulo 1, versículo 29 hasta el 31. Y vamos a buscar ahí algunas claves para que el Señor transforme nuestra casa y transforme nuestra familia. ¿Me acompañan? Yo lo tengo acá en la nueva versión internacional, la NBI. Dice, tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Gracias, hermano. Gracias. ¿Lo leyó el texto? ¿Me acompañó a leerlo? ¿Quiere leerlo de vuelta? Es cortito. Tenemos la ventaja de que podemos leerlo varias veces. Lo volvemos a leer. ¿Me acompaña? Marcos 1:29. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan. Ah, mirá qué grande, muy bien acá el muchacho. Se fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. Dice el 29, el 30. Y la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Y enseguida se lo dijeron a Jesús.
Y dice el versículo 31, él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. 3 versículos. Este texto que estamos leyendo es el relato de milagro más corto que está en los evangelios. Y está en el arranque nomás del evangelio de Marcos. Según lo que Marcos nos cuenta, Jesús inicia su ministerio públicamente después de haber sido bautizado y de haber atravesado las tentaciones. Jesús llama a sus primeros 4 discípulos, que son estos 4 que lo están acompañando, Simón Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Lo primero que hace Jesús una vez que tiene estos 4 discípulos es ir a una sinagoga. En esa sinagoga Jesús libera a un muchacho que estaba poseído por un espíritu maligno y cuando salen de la sinagoga van directamente a esta casa. Basado en este texto yo quiero proponerte 4 claves, 4 ideas que nos van a ayudar a que Jesús transforme verdaderamente nuestra casa y nuestra familia. En primer lugar, yo creo que vos y yo tenemos que darle a Jesús el control de nuestra vida y de nuestra casa. Tenemos que darle el control de nuestra vida y de nuestra casa. Jesús venía de hacer un milagro. El primer milagro que se relata en el Evangelio de Marcos es el de la sinagoga. Este que acabo de mencionar. Había un muchacho poseído y Jesús lo libera. Pero inmediatamente a continuación, después de haber hecho Jesús un milagro en un lugar religioso, en un espacio religioso, Jesús y los discípulos salen de la sinagoga, salen del ambiente religioso, y Jesús no duda en meterse, en involucrarse en el ámbito de lo privado. Jesús sale de la sinagoga era el lugar de reunión de los judíos, era como un templo, es un templo de hecho. Un templo religioso, el templo de los judíos en ese momento, en donde los judíos se reunían a hacer algo similar a lo que hemos hecho hoy. A orar, a cantar y a escuchar una reflexión en torno al Antiguo Testamento. De hecho, la iglesia cristiana, el culto de la iglesia cristiana surge de la sinagoga. O sea que era un culto bastante similar al que estamos haciendo nosotros hoy. Pero Jesús sale del espacio religioso. A Jesús no se lo puede contener solamente en un espacio religioso. Atención con esto. Jesús sale del espacio religioso y se mete directamente en una casa, en el espacio privado. Yo creo que acá tenemos el primer principio para aprender en la mañana. Hay que salir de la iglesia con Jesús y llevarlo a nuestras casas. Así como Pedro, Andrés, Juan y Jacobo acompañaron a Jesús a la sinagoga y salieron con él y lo llevaron a su casa, yo te quiero hacer la misma invitación a vos hoy. Y alguien puede decir, yo soy cristiano, yo tengo a Cristo en mi vida. No me refiero a eso. Me refiero a que vos, todo aquello que aprendiste, que cantaste, que oraste los domingos y que lo haces durante tanto tiempo, puedas quitarlo, sacarlo del espacio religioso y multiplicarlo en el espacio de lo privado. Esto es tu casa, tu trabajo, tu lugar de estudio, tu barrio, tu familia. Tenemos que sacar a Jesús de las iglesias para meterlo en nuestras casas. Hubo algún momento de la historia en la que hemos creado esa dicotomía entre lo sagrado y lo profano, lo mundano. Entre lo espiritual y lo secular. ¿Usaron alguna vez esa palabra? Ustedes saben muy bien que durante los primeros siglos del cristianismo no existían los templos. Los templos cristianos recién empiezan a aparecer en el siglo III, alguno capaz, pero sobre todo a partir del siglo IV en adelante. Durante los primeros siglos no existía tal cosa como un edificio o como un ámbito que sea un ambiente religioso para el cristianismo. Por eso la fe del Evangelio primera se vivía en las casas. Se vivía en las casas. En algún momento, cuando el cristianismo en la historia empezó a ser la religión oficial del Imperio Romano, no me voy a poner a dar clase de historia porque tampoco es mi jurisdicción, pero en algún momento en el siglo IV, cuando a partir de la supuesta conversión de un emperador romano, el cristianismo empezó a ser la religión oficial del imperio, a partir de ese momento se empezaron a promover la construcción de iglesias, de templos, para que el cristianismo pudiera celebrar su culto. Y a partir de ese momento,
le hemos dicho a Dios, Señor, vos vivís acá. Mirá qué templazo que te dice. Y ahí empezó como una competencia a ver qué ciudad del imperio tenía la iglesia más grande. Las basílicas, las famosas basílicas. Las famosas basílicas surgen justamente, ¿no? Como un intento de construir la iglesia, como para que todo el mundo se entere que Dios está en todos lados, pero acá está especialmente. Y le metían mármol y le metían bien. Los evangélicos a veces, nosotros decimos nosotros no somos así, pero hay también como una competencia de los templos y demás. Las basílicas, la Basílica de San Pedro en Roma surge justamente, bueno, en el contexto de la Reforma, ¿no? Se estaba construyendo en tiempo de la Reforma y en el siglo XVI. La famosa Basílica de San Pedro. Esa necesidad de le construimos una casa a Dios. Cosa que los evangélicos hemos dicho muchas veces. Hemos repetido muchas veces. Y curiosamente hemos cantado y seguimos cantando muchas veces. Entendiendo que hay edificios que son la casa de Dios. Entonces, claro, nos quita un poco de culpa, porque en la casa de Dios nos portamos bien. Pero cuando vamos a casa hacemos la nuestra. Porque esta es mi casa. Yo miro el título de propiedad y acá dice que don fulano de tal y doña fulana de tal somos los propietarios de esta parcela, lote, manzana. Nosotros somos, esta es mi casa y esta es la casa de Dios. Acá nos portamos bien y en el resto de la vida hacemos la nuestra. Esa separación fue lo que empezó a corroer nuestra vida espiritual y hacernos creer que había lugares más santos que otros. Me acuerdo de una iglesia en la que visité una vez, en donde había muchos nenes en la reunión, muchos niños. Y vieron que donde hay niños hay ruido, ¿o no? Los que son papás lo saben. Hay papás de niños, ¿no? Y había gente que se molestaba. Entonces me acuerdo que había una señora que tenía como ese ministerio en la iglesia. Le decía a los niños, chicos, pórtense bien. Basta, porque Dios se enoja. Esta es la casa de Dios, acá hay que portarse bien. Linda idea. Claro, ¿qué estaba esperando el nene? Salir. Después, cuando es adolescente, le queremos decir que la iglesia la pasa bárbaro. O sea, durante toda la niñez le dijimos en la iglesia que portarse bien, afuera te podés portar mal si querés, pero cuando llegan adolescentes le decimos al revés, que venga a la iglesia porque afuera, hagámonos cargo, ¿no? De lo que le hemos dicho a los chicos. Y nosotros a veces lo pensamos de esa misma manera. En los espacios, la casa de Dios es tu casa. El lugar al cual te vas a ir hoy cuando termine la reunión, en un rato, esa es la casa de Dios. La casa de Dios es tu casa. Jesús quiere habitar en tu casa. Dios mismo dijo, hay un texto en el Antiguo Testamento en el que dice que Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Dios quiere habitar en tu casa. Si no habita en tu casa, de nada sirven los sacrificios en el templo. Y eso es válido para el día de hoy. Así que en primer lugar, yo te propongo que como en el texto, puedas permitirle a Jesús que salga del espacio de lo religioso y vaya a habitar en tu casa. En segundo lugar, creo que el texto nos enseña a clamar a Jesús en medio de nuestro fracaso familiar. La suegra de Pedro estaba con fiebre. Para nosotros la fiebre es un síntoma. No sé si yo no soy médico, pero digamos, la fiebre es un síntoma. A nadie le hace un certificado médico que dice, el diagnóstico es fiebre. Nosotros hoy sabemos, con el desarrollo de la medicina, que la fiebre en realidad es un síntoma de algo, tal vez de alguna infección o algo parecido. Para nosotros es un síntoma, pero en la antigüedad la fiebre era muy grave y era considerado en algunos casos incluso una enfermedad terminal. Era muy grave cuando una persona levantaba fiebre, no existía nada parecido a un antibiótico,
a un analgésico, a algún antitérmico o nada parecido. Por lo tanto, el levantar fiebre podía ser algo muy grave. En medio de esa situación delicada y grave, ellos tienen muy claro a quién acudir. Dice el texto, en el versículo 30, que enseguida se lo dijeron a Jesús. Enseguida. Ellos sabían a quién acudir por ayuda. Y lo hacen enseguida. Esta palabra, enseguida, es una palabra que a Marcos le gusta mucho. Todo el tiempo, a lo largo del Evangelio, repite que todo el tiempo, inmediatamente, enseguida. Inmediatamente, enseguida, estas personas fueron a decirle, muy bien, está atento, te digo, no abundan en las iglesias los muchachos que están en las computadoras, que estén atentos al mensaje. Muy bien, Dios te bendiga. Enseguida se lo dijeron a Jesús, enseguida, no perdieron tiempo. En medio de su situación de crisis delicada, enseguida fueron a buscar ayuda. ¿Cómo sos vos pidiendo ayuda? ¿Te gusta pedir ayuda? Tápense los oídos por un segundo las mujeres. Varones presentes acá, ¿nos gusta pedir ayuda? Hay gente que no tiene problema. Pero en general tenemos que reconocer los muchachos que no nos gusta mucho pedir ayuda. Está esa imagen típica de aquel que le dijo a la esposa, déjame amor que yo me encargo de arreglar el depósito del baño. Y terminaron llamando a Aquaman después, porque la casa estaba llena de agua, se quiso hacer pero en ese sentido los varones tenemos una presión social muy importante. El varón tiene que saber de todo, y sobre todo cosas que tienen que ver con cuestiones manuales y cuestiones de hombre. Entonces lo tenemos que saber hacer. Y no nos gusta pedir ayuda. Y vamos manejando y ponemos el GPS, no. ¿Por qué GPS? El GPS para la gilada. Nosotros no necesitamos GPS. Entonces la esposa le empieza a decir, pregunta, paremos en la esquina y preguntémosle. No pregunto nada. No nos gusta pedir ayuda. Cuando se trata solamente de ir manejando a un lugar o de arreglar un depósito del baño, no es tan grave el asunto, ¿no? El asunto es cuando nosotros postergamos el pedido de ayuda, cuando las cosas son delicadas. ¿Qué pasa cuando estamos pasando por un problema familiar y no pedimos ayuda? Y ese problema se sostiene en el tiempo y no se soluciona y no le encontramos la vuelta. Y ese problema no solamente se sostiene, sino que además se profundiza cada vez más. ¿Cuánto juega nuestro orgullo al momento de pedir ayuda? Bueno, en esta mañana el texto también nos invita a pedir ayuda de inmediato. Que no seamos orgullosos. Fíjate cómo dice, no lo busques, te lo leo yo, la carta de Santiago en el capítulo 4, dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Si vos y yo tenemos la humildad de pedir ayuda, Jesús se va a hacer presente en nuestra casa. Ahora, tenemos que reconocer que ciertos fracasos familiares nos cuesta reconocerlos. Y si somos cristianos de hace mucho tiempo, más todavía. Porque queremos mantener una cierta imagen políticamente correcta de nuestra familia. Somos los Ingalls. Y vamos el domingo con la mamá, el papá, los nenes, y estamos todos contentos y todos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y en la semana nos llevamos a las patadas. Y tenemos graves problemas de convivencia. Miren, en mi experiencia pastoral, me ha tocado, lamentablemente, muchas veces, tener que acompañar matrimonios en crisis, cristianos, pero que cuando se animaron a pedir ayuda ya era demasiado tarde. Usted sabe que la familia nuevita en la fe, que se está acercando al Señor, no tiene ningún problema en pedir ayuda.
Cuando recibís una familia en la congregación, una familia nuevita en la congregación, no tienen ningún problema en pedir ayuda. ¿Por qué? Porque son totalmente conscientes de que su vida está arruinada. Y piden ayuda, y piden consejo, y no tienen problema en contar sus problemas, y piden ayuda. Cuando vamos pasando un tiempo en la fe, y hay cosas que evidentemente no hemos podido solucionar en el Señor, no nos animamos a pedir ayuda. Y había una familia en la iglesia que todos estaban involucrados en un ministerio. Todos estaban involucrados en un ministerio. Hasta que cuando saltó el tema y hubo que hablar del tema, ya era demasiado tarde. Y el pedido de ayuda fue: no queremos recomponer nuestro matrimonio, sino nos deberíamos haber separado hace 20 años. Pedí ayuda, hermano, pedí ayuda. El texto dice, inmediatamente pidieron ayuda. Clamar a Dios por ayuda es un signo de sabiduría antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos reconocer en el Señor que fallamos, que nos equivocamos y que necesitamos que Jesús se haga presente en nuestra casa. En tercer lugar, yo creo que el texto nos invita a permitirle a Jesús que haga un milagro en nuestra casa. Vamos a mirar el versículo 31. Y permitirle a Jesús que Él haga un milagro en nuestra casa. Este pasaje, estos 3 versículos, están llenos de acciones, llenos de verbos, estos 3 versículos. Y en este caso, en esta primera parte del versículo 31, hay 3 acciones que Jesús hace y que son todo un símbolo de lo que Él quiere y puede hacer en nuestra familia. En primer lugar, el texto dice que Jesús se acercó. Jesús se acercó. Para poder ayudar a esta mujer, lo primero que hace Jesús es acercarse, acortar las distancias. Hay personas que no les gusta que se metan en su vida. Hay personas que saben que están en problemas, pero la distancia la mantienen igual. Yo no quiero que nadie me venga a ayudar. Son orgullosos. No permiten la cercanía, no permiten la ayuda. En muchos casos, este tipo de personas que no se dejan ayudar son personas que mantienen esa distancia, tal vez producto de heridas del pasado. Son, si me permitan la comparación un tanto rara, pero para que se entienda bien. Si alguno adoptó un perrito de la calle, ¿vieron que el perrito de la calle cuando te vas a acercar, levanta la guardia? Y vos le vas a hacer una caricia, le vas a dar comida, pero siempre está con la guardia levantada. Hay gente que vive con la guardia levantada, pero no porque sean malos y no porque sean orgullosos, sino porque han recibido tantos cachetazos en la vida que no permiten que otros se acerquen. Si vos sos de esos, yo te quiero proponer en esta mañana que le dejes a Jesús que se acerque a tu vida y a tu familia. Jesús se quiere acercar a tu vida. Jesús, cuando extiende su mano y se acerca a vos, es para que vos puedas dejarte amar por Él. Jesús no va a lastimarte. Él quiere estar cerca tuyo, cerca de tu fracaso familiar, cerca de tu dolor. Quiere estar cerca. Quiere estar cerca. Segundo lugar, el texto dice que Jesús la toma de la mano. Jesús entra en contacto con ella. No solamente se acerca, sino que además entra en contacto. Es un aspecto que Marcos subraya mucho de la persona de Jesús. Jesús entrando en contacto con la persona en necesidad o con la persona enferma. Lo hace con el leproso más adelante. Y varias veces a lo largo del Evangelio, Jesús toca a la persona. Es un gesto de amor, es un gesto de ayuda. Jesús enseña no solamente con sus palabras, sino también con sus gestos. Tenemos mucho para aprender de los gestos de Jesús. Jesús se acerca y además la toma de la mano. Ahora, la figura
tomar de la mano es una figura que tiene mucha fuerza en la Biblia. ¿Recuerda usted algún texto de la Biblia en el que hable de que el Señor nos toma de la mano? Yo hice la tarea y tengo ventaja. Y busqué algún pasaje. El libro de Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Capítulo 42, versículo 6. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano. Yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Salmo 73. Versículo 23. Salmo 73, 23. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. La figura del Señor sosteniéndonos de la mano es una figura presente en infinidad de textos en la Biblia, como signo de la presencia de Dios con nosotros, de nuestro sostén. Él es quien nos lleva de la mano. Es una figura paternal, totalmente paternal. Quien nos enseña a caminar, quien nos da seguridad. Es el padre que acompaña a su hijo a dar sus primeros pasos. Y que el nene sabe que puede seguir caminando porque hay un papá que lo está sosteniendo de la mano. Y en tercer lugar, el texto dice que la ayudó a levantarse. Se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. El término que ahí aparece es un término relacionado con la resurrección. Es el mismo verbo que se utiliza para decir que Jesús se levantó de entre los muertos. Es un verbo con carga de resurrección, digamos. Jesús la resucita a aquella que estaba en peligro de muerte. La levanta, la pone de pie. Y Él puede hacer lo mismo en nuestra familia y en nuestras casas. El texto termina diciendo que se le quitó la fiebre y que inmediatamente se puso a servirles. Empezó a hacer lo que tiene que hacer un discípulo. El final es bueno, el final es muy bueno. Hay transformación en esa casa, hay transformación en esa familia, hay cambios. Yo quiero proponerte que podamos pensar unos segundos en nuestras familias, que puedas pensar en tu casa. Y si vos estás necesitando que el Señor haga una transformación en tu casa, en tu familia. Tal vez es una restauración que necesites en la relación con tus padres. Si sos joven, o tal vez sos adulto y tenés alguna cuestión no resuelta con tus padres, el Señor puede hacer un milagro. Si es en relación con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con alguno de tus hermanos. ¿Y por casa cómo andamos? Preguntábamos al principio de la prédica. Si el Señor no lleva transformación a nuestra casa, de nada sirven los sacrificios en el templo. Esto era así en el Antiguo Testamento, pero sigue siendo así para nosotros. Hay algunos jóvenes presentes en la planta baja, pero la mayoría está allá en el pullman, en el gallinero, como dicen en los recitales. Tal vez hay algunos novios o algunos matrimonios jóvenes. Acá abajo hay algunas familias jóvenes. Este es el momento de decidir qué tipo de familia estamos formando o vamos a formar, en el que el Señor sea verdaderamente protagonista de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra casa. No se puede transformar solamente en lo que hacemos el fin de semana. Y tal vez acá hay personas que tal vez también se entregaron al Señor hace relativamente poco,
Tal vez hay personas que son nuevitos en la fe y que ya tienen un tiempo recorrido de familia, pero al Señor lo conocen hace poco. Bueno, yo también quiero decirte que el Señor puede transformar tu familia. Tal vez vos tenés un montón de tus familiares que no son cristianos, no son creyentes. El Señor puede llegar a tu casa y vos podés ser el factor a través del cual el Señor entra en tu casa. Y vos vas a ser la luz que va a llevar el Evangelio a tu casa. Y si están intentando reconstruir algo, el Señor te va a ayudar. El Señor los va a ayudar a reconstruir la familia edificada sobre la roca, como dice su palabra. Si hay personas que están recién entregándose al Señor, están en sus primeros pasitos de fe, no dudes en que Jesús es lo mejor que le puede pasar a tu familia, lo mejor. No hay trabajo, no hay aumento de sueldo, no hay nada que se pueda comparar a la presencia de Jesús real en tu familia. Él transforma las familias. Yo quisiera que podamos tener un tiempo de oración. ¿Me acompañás? Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a clamar por nuestras familias. Y vamos a pedir por nuestras familias. Pero antes de orar yo quiero proponerte que vos ores en silencio, ahí en el lugar en el que estás. Que le puedas preguntar al Señor, ¿cuál es el aspecto de tu familia en el que vos necesitas que Jesús se haga presente y haga un milagro? Yo no lo sé, vos lo sabés perfectamente. Y si no, pedile al Señor que te lo muestre con claridad. Orá al Señor. Tengamos un tiempo de oración y después vamos a terminar orando juntos. Y Señor, somos tantas familias representadas en esta mañana, en este lugar. Tantas historias aquí representadas, tanto camino recorrido, tantas bendiciones que hemos recibido de vos y también heridas que hemos recibido en el camino. Y Señor, comprendemos en esta mañana que tu presencia no la experimentamos solamente en el culto del domingo, en la reunión del domingo, sino que tu presencia quiere acompañarnos a nuestras casas, quiere acompañarnos a nuestro hogar, quiere acompañarnos en la relación con nuestros hijos, quiere acompañarlos en la relación con nuestros padres. Tu presencia quiere venir con nosotros para habitar en nuestra casa. Vos querés hacer de nuestra casa tu casa y queremos recibirte de esa manera, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús por aquellas familias, por aquellos matrimonios que necesitan de tu restauración. Y que donde haya violencia pueda haber amor. Y donde haya heridas pueda haber sanidad. En donde haya falta de respeto pueda haber perdón. En donde haya problemas no resueltos pueda haber transformación. Clamamos, Señor, por tu presencia en nuestras casas, en nuestras familias. Oramos por nuestros hijos, especialmente por nuestros hijos, por los chiquitos, por los bebés, por los adolescentes, por los jóvenes que necesitan conocerte. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no hemos sido de ayuda para eso.
y te pedimos que nos muestres la manera de poder evangelizar a nuestra propia familia. Te pido, Señor, y clamo a vos por los matrimonios aquí representados. Necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo transforme nuestros matrimonios. Si hay aquí personas, mujeres, hombres, cuyo esposo, cuya esposa no está en la iglesia porque todavía no es un discípulo tuyo, no te conoció, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que vos puedas transformar esos matrimonios, que vos puedas llegar con tu salvación a la vida de ese cónyuge, de ese esposo, de esa esposa que todavía no te conoce. Y si hay matrimonios en crisis en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que se puedan poner de acuerdo para buscar en vos la solución, Señor. Que rompas con nuestro orgullo, que quites de nuestro corazón todo orgullo, toda altivez que no nos permita buscar ayuda. Danos humildad de corazón, Señor. Enseñanos a pedir ayuda. Queremos, como decía tu palabra, como decía el texto, pedirte que inmediatamente entres en nuestra casa y la transformes. Celebramos, Señor, tu amor. Celebramos tu transformación. Celebramos que sos un Dios que quiere vivir con nosotros. Te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Y que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que nos dé la capacidad de permitirle entrar en nuestra casa. Hoy domingo en el templo, en la iglesia, nos llevamos muy bien. El gran desafío en esta semana será que Jesús salga de la sinagoga y entre a tu casa. ¿Lo vas a hacer? ¿Te vas a animar a hacerlo? Amén. Dios te bendiga.